Hola, ¿qué tal? Nuestro tema de hoy va a ser la reseña como trabajo académico. Ujú. Recuerden que este es un tema que ya vimos el semestre pasado en lectura 1, pero con fines de recordar. Vamos a verlo nuevamente, pero a partir de un texto muy breve. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer siempre antes de ver la clase es aplicar proceso de lectura, en este caso al juego 3, que es la reseña como texto descriptivo. Este no se envía, este juego teórico trabajado, o los juegos teóricos, hablando en plural, los juegos teóricos no me los envían, son para ustedes, para que puedan comprender el tema de la clase. Primer pregunta del cuestionario de asistencia, porque constantemente me están preguntando, maestra, ¿le tenemos que enviar esto? ¿Por dónde lo mandamos? No, ya lo hemos repetido varias veces que los juegos teóricos no se envían, ¿de acuerdo? Primer pregunta para el cuestionario de asistencia. Entonces, hay que amarrarnos un hilito en el dedo para recordar que esto lo tenemos que hacer siempre antes de ver la clase. Ahora sí, pasemos a la clase en sí. Vamos a hablar, decíamos, de la reseña. La reseña tiene como propósito describir, analizar el contenido y en algunos casos también vamos a evaluarlo, a valorarlo, es decir, a emitir una crítica, ¿sale? Tenemos dos tipos de reseña, que serían la descriptiva y la crítica, pero no vamos a ahondar en este momento, vamos a reservarlo para un ratito después. Ok, primero definamos qué es la reseña. Es una narración breve, es decir, vamos a contar, narrar es contar. Entonces vamos a contar brevemente de qué trata la obra. Y a la par que vamos contando de qué trata, vamos a describir sus características principales. Me regreso. Se puede reseñar cualquier tipo de obra o de documento, puede ser desde un libro, una película, una obra de teatro, un artículo en una revista, etcétera. Podemos reseñar cualquier cosa, incluso una obra de arte, una pintura, lo que sea. Intención comunicativa. La intención comunicativa es lo mismo que el propósito comunicativo. ¿Cuál es mi propósito? Entonces, bueno, el propósito de una reseña es describir, decir cómo es. Y obviamente mencionamos también contar de qué trata. Ok, describir y en la mayoría de los casos valorar una obra, es decir, emitir una opinión. La intención también es darla a conocer. Entonces, si nuestra intención también es describir para dar a conocer, entonces quiere decir que estamos ante un texto expositivo, estamos presentando información. Ok, entonces, bueno, decíamos que pueden ser dos los propósitos, transmitir información o emitir una opinión o una crítica. Si lo que yo quiero es transmitir una información, entonces mi propósito es meramente referencial o informativo, porque estoy presentando información. Ese sería mi propósito. Pero decíamos, si además añado una crítica, entonces mi propósito se vuelve apelativo o conativo. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de una reseña descriptiva, nuestro propósito comunicativo es meramente referencial. Si estamos hablando de una reseña crítica, entonces mi propósito es tanto referencial como apelativo. Tipos de reseña que vamos a encontrar. Ahora sí, vamos a ahondar en los dos tipos de reseña. La primera, decíamos, descriptiva. El propósito comunicativo es meramente informativo. Vamos a decir cómo es y de qué trata una obra. A eso nos referimos con analizar descriptivamente. Recuerden, describir es decir
cómo es algo. Reseñar, que lo tenemos acá arriba, reseñar es narrar y narrar es contar. Ok, decíamos, si además de eso vamos a emitir una crítica o una opinión, entonces estamos hablando de una reseña crítica, donde vamos a hacer lo mismo que en la reseña descriptiva, vamos a analizar descriptivamente, pero además vamos a emitir una crítica. Dicha crítica tendrá que estar basada o apoyada en argumentos. Y un argumento, recordémoslo, es una razón de peso para convencer al otro de mi punto de vista u opinión. Entonces, esos serían los dos tipos de reseña que existen. Vamos a pasar a la estructura. La estructura significa cómo está formada, cuáles son los elementos que integran una reseña. Bueno, primero, hablábamos hace un momentito que era un texto expositivo, porque vamos a presentar información, en este caso sobre el contenido de la obra. Pero al ser un texto expositivo, la estructura se ajusta a este tipo de textos. Es decir, al igual que el trabajo anterior, que fue el informe, la reseña tendría la misma estructura, es decir, tendría una introducción donde vamos a presentar el tema de manera muy general. Vamos a hablar del propósito que perseguimos nosotros como redactores de este tipo de trabajo, cuál es el propósito que perseguimos. Y vamos a presentar también información acerca del autor que escribió este texto a reseñar. Todo esto es de manera muy general. Estamos hablando de la introducción. Ok, entonces, bueno, aquí lo que estamos haciendo es describir la obra. Cuando pasamos al desarrollo, en el desarrollo vamos a ofrecer una visión general, es decir, vamos a dar un resumen del contenido. Traducción, vamos a contar de qué trata. Es decir, aquí es donde entra la narración. En la introducción estamos hablando de la descripción. Nuestra forma de redacción será descriptiva, mientras que en el desarrollo nuestra forma de narración, perdón, nuestra forma de redacción será narrativa porque estamos contando de qué trata. La conclusión, en ella vamos a cerrar todo nuestro trabajo, que lo podemos cerrar externando un comentario o crítica, que puede ser a favor o puede ser en contra, o puede ser también resaltando o reforzando la idea que se estuvo externando a lo largo de todo el trabajo. De todas maneras, al final vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo se elabora? Ok, para elaborar una reseña es necesario partir del resumen. Recuerden que hablábamos que el resumen es de los trabajos escritos más comunes y más simples. Y se supone que nosotros también ya sabemos hacer un resumen. Lo vimos durante el semestre pasado y creo que lo han visto a lo largo de toda su vida de estudiantes. Entonces, el resumen parte del resaltado de ideas principales, de la comprensión lectora. Hay que buscar vocabulario contextual, etcétera, etcétera. Ok, entonces es necesario partir del resumen. ¿Vale? O sea, aplicar proceso de lectura para poder sacar primero un resumen. El paso 1. Vamos a dar un vistazo rápido a cada una de las páginas que integran el texto. Y hay que tomar notas en la libreta. Hay que ir tomando notas porque esto nos va a servir para construir nuestra reseña. No lo podemos dejar al final. A la par que vamos revisando, vamos tomando nota. Ok, aquí por ejemplo yo les tengo el texto de ejemplo, que es el que vamos a trabajar ahorita en la clase, pero ustedes según la votación eligieron otro. ¿Ok?
¿ok? Entonces, bueno, se supone que es entonces un vistazo rápido. Un vistazo rápido implica las dos técnicas, ojear, es decir, echarle un vistazo, y ojear con H, que significaría de manera rápida revisar las hojas, pasar las hojas e ir obteniendo información, ¿vale? El paso 2, vamos a investigar acerca de los datos del autor. ¿Cómo qué datos? Pues a lo mejor su nacionalidad, qué tipo de trabajos ha realizado, no sé, datos biográficos en caso de ser necesario, etcétera. Pero es información muy general y también vamos a ir tomando notitas en nuestra libreta. El paso 3, para elaborar una reseña es necesario conocer su contenido. Evidentemente, porque se supone que reseñar es narrar y narrar significa contar de qué trata. Entonces, para poderle contar a alguien de qué trata determinado texto, pues obviamente tengo que conocer su contenido. Y para conocer el contenido, tenemos lo que sería la identificación de información más relevante. ¿Cómo logramos identificar la información relevante de la que no lo es? Por medio del subrayado. Por medio del subrayado estamos resaltando lo que nos interesa, lo que nos parece relevante, y al mismo tiempo estamos eliminando la información que no consideramos esencial. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí en este ejemplo que tenemos en esta imagen, de inmediato salta a la vista lo resaltado. Quiere decir que eso es lo importante, por lo menos para mi lector, eso es lo importante, y lo que no está resaltado, pues no lo sé. Paso número 4. Hay que elaborar un esquema de contenido para ir organizando la información que va a contener mi reseña. Aquí voy a armar 3 grandes bloques, los que ya mencionábamos hace ratito, de acuerdo a la estructura de la reseña. La introducción, el desarrollo y las conclusiones. Y aquí voy a ir metiendo qué tipo de información o cuál es la información que voy a incluir en mi introducción, cuál en el desarrollo y cuál en las conclusiones. Y nótese que aquí también en este ejemplo tenemos partes preliminares, como sería la carátula, y las referencias, que es aquellas fuentes en las cuales me basé para elaborar mi trabajo. Ok, entonces ya tenemos mi esqueleto para saber dónde voy a meter qué información. Paso 5, elaborar un borrador. Voy a ir anotando las ideas generales. No es necesario llevar un orden aquí, simplemente hay que ir anotando, 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 anotando todo lo que nos parezca importante para integrar a nuestra reseña. ¿Ok? Y aquí decíamos, hay que considerar la redacción, ya saben todo lo que implica, sintaxis, concordancia, la puntuación y la ortografía, bla, 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 bla. Pero aquí solamente es un borrador, ¿de acuerdo? Y obviamente en el borrador pues vamos a ir haciendo correcciones. Entonces, no todo es perfecto en el borrador. Está sujeto a mejora, pero es un punto de partida. No podemos ir directo a elaborar el trabajo final porque no nos va a quedar. Ok, y el número 6. Ya terminamos el borrador. Ahora lo voy a transcribir a Word. Y recuerden, vamos a aplicar normatividad APA. La redacción debe apegarse a la normatividad APA. Y ya habíamos platicado en qué consistía esa normatividad de manera general, y se supone que ustedes ya habían leído el documento de todo lo que implica la normatividad APA, que nos vamos a referir solamente en este caso al formato y a la citación de fuentes. ¿De acuerdo? Lo que es redacción, todas las reglas gramaticales, acentuación, puntuación, concordancia gramatical, etcétera. Todo eso se supone que debemos hacer uso de lo que ya sabemos.
Ok, entonces, recuerden, todas estas características de formato deberán apegarse a la normatividad APA. Bien, entonces, la cosa queda así. Vemos nuestra clase, una vez que ya la vimos, nos vamos al cuestionario de asistencia para responder las preguntas que les haga, que en este caso a lo mejor serán solo 2. Ya dimos la primera. Y bueno, como último tendremos que realizar nuestra actividad de hoy en Schoology. Habrá que subirla, que sería la actividad número 4 de la semana 3. La carpeta, recuerden que se activa los días lunes. Ya de hecho ya está la actividad, pero ustedes la verán aparecer a partir de lunes a las 7 de la mañana y se ocultará el próximo domingo a las 11:59 de la noche. Bien. Ok, vamos a la ejemplificación. Vamos a seguir el paso a paso con un ejemplo. Había 2 temas posibles para nuestra reseña. Uno era qué se utilizaba antes del papel de baño y otro por qué la gente se bañaba cada 8 días. Por votación, ustedes eligieron que querían trabajar el de qué se usaba antes del papel de baño. Luego entonces, para que no se queden con la tentación, si es que acaso tenían curiosidad, aquí en la clase vamos a ir desarrollando el segundo texto, ¿vale? Entonces, pregunta de cuestionario de asistencia. Van a ser 3 preguntas. La primera ya la dijimos. La segunda, ¿cuántos pasos implica la realización de una reseña? Y la respuesta es 6 pasos. Tercera pregunta, ¿cuál es el tema que vamos a ejemplificar aquí en la clase? Y la respuesta es, ¿por qué la gente se bañaba cada 8 días? ¿Ok? Vamos, paso 1. Dar un vistazo rápido a cada una de las páginas que integran el texto y hacer notas o tomar notas en la libreta. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuál es el texto que vamos a trabajar como ejemplo. ¿Por qué la gente se bañaba cada 8 días? Me dice, hay que dar un vistazo rápido. Ok, veo que nada más son 4 páginas. Y voy a resaltar determinada información. Ok, primero el título. Veo, y esto no creo poderlo subrayar, no. Ok, que se trata de un artículo del Universal. Veo el autor. Veo la fecha. Tampoco lo puedo resaltar porque es una imagen. Ok. Pues básicamente esa es la información que de una manera rápida pude obtener. ¿Quién es el autor? ¿Dónde se publicó la información? ¿Cuándo? Aquí tenemos la fecha, el título y el dónde se publicó, que sería un artículo de opinión en el Universal. Aquí tenemos en grandote opinión, en el periódico El Universal. Y hasta acá abajo podemos ver bueno, no hasta acá abajo de lo que sería el encabezado, podemos ver cómo van siguiendo un orden las flechitas hasta llegar a un último punto que sería mochilazo en el tiempo, que tampoco lo puedo resaltar, pero esa sería la sección en la que aparece este artículo de opinión. ¿Sale? Entonces, bueno, ya vi el primer paso. Voy a tomar notas en mi libreta, ¿sale? De toda esta primera información que ya localicé. Recuerden, aquí no leí, solamente apliqué la técnica ojear, sin H, que es dar un vistazo rápido, y ojear con H, que significa pasar las hojas. Suficiente para tener la primera información que necesito. Paso 2, investiga acerca del autor. Dijimos que la autora del texto es Elisa Villarromán.
Y allí nos vamos al internet. Vamos a hacer una búsqueda a ver qué encontramos acerca de Elisa. Y entonces, bueno, yo ya me preparé por cuestiones de que estoy grabando la clase, ya me preparé, hice una búsqueda en 4 páginas donde encontré información, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que encontré acerca de ella es que es editora de contenidos y que se dedica a la investigación de archivos. Tengo que le gusta escribir sobre temas de salud, medio ambiente y curiosidades del estado, en este caso de Oaxaca. Me parece que de ahí es originaria. Y bueno, tenemos también que trabajó como periodista en el Universal, que es justamente donde estamos viendo publicado este artículo, pero que actualmente también se desempeña desde hace 4 meses como editora de contenidos en Milenio, California, donde hace un diseño de agenda, genera contenidos, realiza entrevistas, coordina trabajo remoto, trabajo en equipo, etcétera. Su formación es egresada del Politécnico, una licenciatura en Economía, concretamente Economía Ambiental, que tomó un diplomado en Periodismo de Investigación y un semestre de Movilidad Académica en la Universidad de Santiago Compostela. ¿Sale? Es primera información, voy a ir tomando nota. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho para poderles grabar la clase, si no se haría muy larga, pero ustedes iban a ir tomando nota. Vamos a ver otra página que encontré, que es periodista freelance. ¿Qué quiere decir esto? Si no sé el significado, me voy al diccionario, ya sea el diccionario en línea o el diccionario físico. Entonces, es una periodista independiente. Le gusta trabajar más por su cuenta. Ok, vuelve a resaltar que trabajó o colaboró durante 4 años con el periódico El Universal. Es lo importante que encontré aquí, nada más. Acá no lo encontré, pero bueno, dice que escribe sistemáticamente para la sección Mochilazo en el Tiempo. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en un primer vistazo al texto? Que este artículo formaba parte de, ¿cómo podríamos decir? De una secuencia, no una secuencia, bueno, pero de la sección Mochilazo en el Tiempo, se me fue la palabra. Ok, entonces, escribe de manera sistemática, es decir, de manera constante ella colabora para esa sección. ¿Ok? Nos dice también que esta sección es semanal, aunque ella no colabora de manera semanal, son varios periodistas lo que escriben para esa sección. Ok, bueno, hasta aquí fue lo más importante que encontré en esta página. Y acá, bueno, no hay mucha información, solamente nos habla de algunos de los textos en los que ha ella participado, que son varios. Y bueno, de aquí no habría nada rescatable. Ok, vamos a pensar que esto ya tomé nota en mi libreta de toda esta información. ¿Sale? Ya tengo realizado el paso 2, investigar acerca del autor. Recuerden, lo mismo que estoy haciendo yo, lo van a ir realizando ustedes, pero con el artículo que les tocó. El paso 3, lee, aplica proceso de lectura. Y aquí donde decíamos, hay que identificar la información relevante por medio del subrayado, con lo cual en automático queda descartada la información que no es relevante para mí como lector. ¿Ok? Entonces, aplicar proceso de lectura. Y aquí yo ya me adelanté y ya realicé en mi libreta lo que es mi subrayado y la búsqueda de vocabulario que no conozco. Ya está listo para las fotos. Cada página trabajada sería una foto. Entonces, si mi texto consta de 4 páginas, serían 4 fotos que yo tendría que tomar. Entonces, se fijan, ya está mi texto trabajado. Ya resalté
la información que me interesa. Y es justo lo que voy a contar o voy a narrar en mi reseña. Entonces, 4 fotos. Ahora, voy a tomar las fotos porque la voy a pedir como evidencia de que realizaron esto. De esto sí me tienen que mandar evidencia y va a estar incluida en su reseña que me van a mandar, ¿sale? Entonces, tomo foto, una foto por cada hoja y entonces tengo 4 fotos. ¿De acuerdo? Ya tengo el paso 3. Ya apliqué mi proceso de lectura y ya tomé las fotos necesarias que evidencien que sí trabajé este paso. Ojo, si no incluye la evidencia fotográfica, va a bajar la calificación, porque no voy a saber si lo realizaron o lo hicieron nada más al aventón. Paso, bueno, ahí tenemos las fotos entonces. Paso 4, elabora un esquema de contenido. Ok, el esquema de contenido. Aquí está. Decíamos partes preliminares, es decir, lo que va a ir como parte de mi trabajo, pero que no es mi reseña como tal. Entonces, una carátula con todos los datos de identificación y la fecha en que se está elaborando este trabajo. Ok, ahora sí, el cuerpo de la reseña. ¿Qué incluiría mi reseña? Introducción. ¿Qué voy a meter en mi introducción? La descripción de la obra, tanto física como de contenido, los datos del autor y el propósito del trabajo. Y si se fijan, aquí ya fui recopilando información hace ratito. Veíamos que era un artículo sacado del Universal, un artículo que se publica en la sección Mochilazo en el Tiempo, que tenía 4 páginas y que fue escrito, no me acuerdo ahorita la fecha, pero se supone que ya tomamos nota. ¿Sale? Los datos del autor ya vimos quién es. Elisa Villalpando, me parece, Villaseñor, bueno, X. Recuerden, ustedes lo van a ir anotando como lo van haciendo. Yo, porque tuve que hacerlo de manera anticipada para poder tener el material listo y presentarlo. Ok, todo lo que investigué del autor, aquí. El propósito del trabajo, ¿para qué lo estoy haciendo? En este caso, ustedes, les voy a ayudar con el propósito. Su propósito sería reforzar el proceso que se sigue para elaborar una reseña o ejercitar o como le quieran llamar, pero ese es su propósito, que sepan cómo se elabora una reseña. Para eso lo estamos haciendo, ¿no? Para que recuerden, para que aprendan, pero también para que recuerden algo que ya habíamos visto. Entonces, bueno, ahí vamos a ir tomando notas. Todavía no es la reseña en sí, estamos tomando nota. Ok, en el desarrollo, recuerden, en la introducción estamos describiendo, estamos diciendo cómo es. En el desarrollo vamos a contar de qué trata, por lo tanto, vamos a meter un resumen o un parafraseo, ustedes sabrán. Y tiene que estar apoyado en el subrayado. Y en este caso, vean, vamos a decir que ya vamos más o menos así. ¿Sale? Fui anotando los datos de la obra. Estoy, digamos, construyendo mi borrador a partir del esqueleto. Los datos del autor. Aquí todavía no hablé del propósito, lo tendré que hacer más adelante. Y aquí lo único que hice en la parte de desarrollo, si se fijan, solamente apliqué un copia y pega de todo lo subrayado. No tienen ni pies ni cabezas ahorita. Cabezas plural. No, ni pies ni cabeza. ¿Ok? Porque es un borrador, estoy construyendo mi borrador, apenas copié y pegué. Ya después haré lo propio. Y en las conclusiones, bueno, ahorita vamos a ver. Ok, entonces, mi esquema de contenido, con lo que decíamos me permite ir construyendo mi borrador. Ok, seguimos aquí. Y entonces, en la parte de las conclusiones,
Si fuera una reseña crítica, aquí meteríamos un punto de vista, pero como solamente va a ser descriptiva, entonces lo único que voy a guiarme son preguntas de cómo puedo cerrar mi trabajo, mi escrito. Ok, y la manera de cerrarlo, o una de las primeras formas de cerrarlo, es qué puedo decir de manera general respecto al tema. Eh, y aquí, bueno, perderíamos más tiempo si les leyera de qué trata el texto, pero justamente es una explicación de por qué durante el siglo pasado, concretamente en la década de los 20, la gente acostumbraba a bañarse, el grueso de la población, acostumbraba a bañarse cada 8 días. Entonces, bueno, nos van platicando las razones. Entonces, ¿qué podríamos pensar hoy en día? Que la cuestión de bañarse cada 8 días durante aquellos tiempos era una cuestión de mal hábito. A lo mejor como que sin leer el texto es lo primero que se nos podría ocurrir. Entonces, una manera de cerrar, según yo, que estoy redactando mi reseña, sería responder a la pregunta, ¿el baño cada 8 días era una cuestión de mal hábito? Bueno, y pongo ahí mi respuesta. Sigo construyendo mi borrador. ¿A la gente no le daban ganas de bañarse? ¿O por qué las personas de hoy sí realizan un baño diario? Que es como que el común denominador, ¿no? Las personas de hoy, mínimo, nos bañamos una vez al día y a veces, dependiendo de las circunstancias, hasta 2 o hasta 3. Entonces, ¿por qué la gente de antes no se bañaba diario? ¿No le daban ganas? ¿De que cuál era la situación? Ok, ¿voy a emitir alguna crítica u opinión personal? No. Mi trabajo quedará a nivel de reseña descriptiva. Si quisieran agregar la opinión, pues la agregan, pero decíamos, como nuestro propósito académico en este momento es solamente reforzar lo que fue el tema de la reseña descriptiva, pues por eso decidí que nos quedáramos a este nivel. ¿Vale? Y, perdón, y ya tengo construido mi borrador, ya terminé mi borrador. Ahora tengo que armarlo para convertirlo ahora sí en una reseña. Vean cómo la información está suelta. ¿Ok? Ahora sí. Empiezo a construir mi reseña, el trabajo final que yo voy a enviar. Primero, de acuerdo a mi esquema de contenido, tengo que incluir una carátula. Ok, ya, aquí está la carátula con todos los datos de identificación. Siempre tengo que poner la institución a la que pertenezco, que en este caso es CETI 57, el nombre completo sin abreviar. Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, número 57, Ignacio Allende. Hay que ponerle el título, el tipo de trabajo y el título que estoy poniéndole al mismo. En este caso es una reseña del texto, por qué la gente se bañaba cada 8 días. El mío, el de ustedes, tiene que ver con el papel de baño. ¿Por quién está elaborada la reseña? Elaborada por, y en este caso, el nombre de ustedes. Completo y empezando por los apellidos. El grado o el grupo, siempre vamos a poner el grupo y la especialidad. Segundo A, segundo B, perfecto. Pero ¿de qué especialidad? En el primer semestre no había problema, porque solamente había un primero A, un primero B, un primero C. Pero ahorita tenemos 4 primeros A, dependiendo la especialidad. Y 4 segundos A. Y 4 segundos B, también dependiendo la especialidad. Entonces, que ustedes me digan segundo A, segundo B. Si no me dicen la especialidad, me dejan a medias. La asignatura para la cual fue elaborado este trabajo. Ok, lectura, expresión oral y escrita, 2. Profesor, el nombre completo del profesor, que en este caso yo aparezco 2 veces. Una, porque estoy elaborando el trabajo, aparezco como alumno y el otro como profesor. Pero ustedes, bueno, aparecerán una vez ustedes y una vez yo. Y la fecha en que se elaboró, Ciudad de México, lugar y fecha. Ciudad de México, 27 de febrero de 2021.
Ok, y ya hilando la información, mi reseña queda así. Nótese que tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusiones. Mi esquema dice que tiene introducción, desarrollo, conclusiones. Y que además tiene un apartado de referencia donde voy a enlistar todas las fuentes consultadas. ¿Ok? Entonces, referencias. Aquí déjenme, le voy a aumentar el zoom para que lo puedan ver bien. Ok, mi carátula. Mi introducción, quiero que vean en la introducción, voy a cambiar el color. Estoy hablando de las características que puse al inicio, que era un artículo de opinión, que tenía 4 páginas, cuándo fue publicado, quién lo escribió, quién es esta señora que lo escribió, contar un poco acerca de ella. Esta es toda la parte que estuvimos investigando en las páginas de internet. Vean, de todo lo que investigué en internet, nada más quedó en un parrafito. Ok, luego, hablar un poco del artículo reseñado. Se comenta la razón por la cual durante el siglo pasado las personas solían bañarse muy espaciadamente, cada 8 días. El propósito, en mi caso, como maestra, mi propósito es que ustedes practiquen la expresión escrita a partir de la redacción de un texto breve. ¿Sale? Que sean capaces de transmitir mensajes claros. ¿Se acuerdan que nuestro primer tema era la importancia de la comunicación escrita? Y justamente hablábamos de la necesidad de escribir mensajes claros. Ok, y en el desarrollo lo único que hice fue unir todas esas partes que había subrayado dentro del texto, le di una nueva coherencia, porque al sacarlo de su contexto, perdió sentido si yo lo dejaba así, entonces tuve que tratar de hilarlo nuevamente, de buscar conectores lógicos que me permitieran cierta coherencia a mi texto. Le metí un poco de parafraseo y otras cosas las dejé tal cual. O podemos meter puro parafraseo o podemos poner puro resumen. ¿De acuerdo? Pero aquí está la información general. Y bueno, les platico más o menos cuál fue la situación. La gente durante esa época solía bañarse cada 8 días, pero la razón, fuera de lo que pudiéramos pensar que era un mal hábito, no, sino que dada la situación de pobreza y de falta de agua que se sufría, la mayoría de las personas ni siquiera tenían baño en su casa. El agua era caía de manera muy irregular. Había semanas en que no caía agua, entonces se crearon baños públicos para que la gente pudiera ir a bañarse. Entonces tenían la posibilidad de irse a bañar una vez a la semana, porque también implicaba un gasto, ¿vale? No era de que pudieran ir cada que quisieran. Entonces era trasladarse fuera de su casa y gastar un dinero para poderse bañar. Entonces lo hacían tan seguido como podían. Entonces lo más común era irse a bañar cada 8 días. Entonces, bueno, ¿a qué se debía esto? Pues primero, recordando un poquito el contexto, estábamos en la época de la revolución, en los años 20, o bueno, en todo lo que fue el conflicto armado de esa época. Entonces, bueno, prácticamente hasta 1924 nos dice que duró esta situación. O sea, fueron décadas que sufrieron. Y bueno,
hasta que en 2012 se convirtió en un decreto que todos deberíamos tener acceso al agua. Por otro lado, la tecnología ayudó a la explotación de pozos de agua, y entonces pues ya venimos a tener lo que conocemos como el agua entubada. Todo mundo tenemos, o bueno, no todo mundo, pero ahora sí el grueso de la población tiene acceso al servicio de agua entubada con todo lo que implica, de abrir una llavecita a la hora que tú quieras y contar con ese líquido. Entonces, bueno, eso era toda la situación o la razón por la que no se bañaban más que cada 8 días. Ok, como conclusiones, bueno, refuerzo o cierro con la idea de que la mayoría de la población se bañaba cada 8 días, no por un mal hábito, como pudiera pensarse hoy, de acuerdo a las situaciones que tenemos, sino que, bueno, eran los contrastes sociales de la época. Eso no quiere decir que todos sufrieran de carencia de agua, porque como siempre, las clases altas, las clases acomodadas, sí tenían agua de sobra. Y también nos dice que los contrastes también en cuanto a los costos del agua, dice que un habitante de clase alta consumía hasta 63 veces más agua que uno de la clase baja. Y por si fuera poco, el de clase baja que consumía menos pagaba por el agua hasta 10 veces más. Entonces eran como que contrastes sociales muy fuertes. Y eso fue la razón por la que se bañaran cada 8 días. Ok, referencias. Recuerden, y aquí viene la citación APA. Nos vamos a enfocar todos, sin importar la especialidad, a la normatividad APA para la citación de fuentes. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, ¿qué fuentes utilicé? La primera que yo debo citar es la del texto que me tocó leer. Que en este caso, en el mío, fue porque la gente se bañaba cada 8 días. Y en el de ustedes, ¿qué se utilizaba antes del papel de baño? Además de esa fuente, que es de cajón, es la primera que debe aparecer, voy a anotar todas las fuentes que yo consulté para buscar información acerca del autor. Si nos regresamos, aquí aparecen 3. Aquí tenemos 1, 2, 3. Y aquí pues no encontré información que menciona. Entonces, por lo tanto, solamente estoy citando 3 fuentes. Y aquí tienen que recurrir a su texto de normatividad APA, que les incluí en los materiales de la clase pasada, pero se los voy a incluir otra vez hoy, para que vean cómo citar páginas de internet. En este caso yo, mi fuente, solo fueron páginas de internet. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí queda mi trabajo. Voy a bajar el zoom para que ustedes puedan ver que es una hoja de carátula que no cuenta como contenido. Mi contenido del artículo o de mi reseña en sí es 1 cuartilla y media, menos de 1 cuartilla y media. Y bueno, con las referencias. Ahora recuerden, en este mismo archivo vamos a incluir la evidencia fotográfica que tomamos al inicio. Y aquí estoy poniendo una foto por cada página. No quiero todas las fotos amontonadas en una hoja, porque si no, a la hora de revisar, pues no voy a poder hacerlo, porque van a estar tan pequeñitas que no voy a saber si lo hicieron bien o lo hicieron mal. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí están mis 4 fotos. Entonces, esto es lo que ustedes me mandarían como archivo adjunto en su actividad en Schoology. Bien. Entonces, ya tenemos con esto el paso 6, que era transcribe a Word. Y recuerden, en Word ahora sí voy a checar todo. El corrector ortográfico me ayuda un poquito, pero no lo es todo.
tengo que hacerlo yo de manera personal y revisando. Por ejemplo, aquí me está resaltando la palabra mochilazo. Me está marcando la palabra on, que en este caso no son errores ortográficos. Lo que pasa es que mi corrector no conoce estas palabras. Tendría que darle agregar al diccionario. En esta no se la voy a dar, porque lo que pasa es que está trabajando sobre idioma español y al poner versión online, bueno, vamos a cambiarle versión en línea. Para que todos estemos felices y contentos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vean que el resaltado yo lo hice ahorita. Pero no vamos a resaltar ya nada. Este es nuestro trabajo final. Y estos son los 6 pasos que comprendió nuestra reseña. Y listo. Así es como quedó. ¿Ok? Entonces, recuerden, tienen hasta el próximo domingo para enviar esta actividad que ya contará como parte del segundo periodo parcial. Bueno, sin más que agregar, por mi parte es todo por hoy. Nos vemos pronto. Otra cosa, yo parto de la idea de que estuvo muy claro, por eso les ejemplifiqué con un paso a paso, pero si hubiera dudas, por favor déjenmelo saber, a ver si consideran necesario que nos reunamos el día que nos corresponda, aunque sea de rapidito, para aclarar alguna duda. ¿Sale? Me lo dejan saber cuando les haga la publicación correspondiente para que yo trate de organizar mis tiempos, porque les digo que pretendía ponerme a calificar toda esta semana para ya poderles entregar los promedios y podamos hacer aclaración de calificación. Pero bueno, esa era mi idea, en teoría. Ok, pues bueno, cerramos entonces la clase de hoy y nos vemos prontito. Cuídense mucho y de ser posible no salgan de casita. Adiós.